Hey, ¿qué pasa, Nephilim? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Cazadores de Sombras. Hoy vengo a hablaros de la familia Fairchild, una de las familias más famosas de la saga escrita por Cassandra Clare y que nos ha dado personajes tan interesantes como Clary Fairchild o Charlotte Fairchild. Y bueno, aunque es una familia muy importante, tiene como todas algunas peculiaridades que habría que tener en cuenta. No son grandes defectos o oscuros secretos como en el caso de otras familias, pero sí son peculiaridades que habría que tener en cuenta si alguien quisiese entrar a formar parte de esta familia. En primer lugar, como ya he dicho, tiene personajes célebres, tiene personajes muy importantes históricamente, ya sean héroes de guerra o grandes políticos, pero el problema, claro, es que tenga figuras tan importantes dentro de esa familia implica que si entras en esta familia vas a tener expectativas que a veces son fáciles de cumplir, pues como, oh, tienes que ser tan buena persona como esta persona. Bueno, pues vale, voy a ser buena gente. O a veces es tan difícil como, hey, esta es una familia de héroes de guerra, así que más te vale dejarte la piel en el campo de batalla. Quieras que no, presiona un poco. También es cierto que, como he dicho, hay muchos personajes importantes políticamente en esta familia, tanto directores de instituto como una cónsul incluso, Charlotte Fairchild, la primera mujer cónsul entre los cazadores de sombras. Pero una pega que le pondría a esto es que el hecho de que gran parte de sus personajes famosos se hayan hecho famosos precisamente por estar en la política hace que la familia en sí sea un poco monotemática en ese sentido. Otra cosa interesante de la familia es su propio apellido, Fairchild. Fairchild puede significar, dependiendo de cómo quieras traducirlo, pues niño rubio o niño honesto, que si te paras a pensar en el origen del apellido, quizá es algo adorable. En plan, el primer Fairchild quizá no tenía todavía el apellido, pero tuvo un hijo o una hija que era muy buena gente y siempre decía la verdad y ayudaba a los demás, y entonces es como, ay, qué honesto es este niño. Espera, ¿y si mi apellido, niño honesto, Fairchild? Una anécdota un poco curiosa, pero interesante aún así. A mí lo que me preocupa de su apellido es el símbolo que tienen. El símbolo de los Fairchild son dos alas de hada. Y bueno, para los que estén familiarizados con la historia de los cazadores de sombras, en los primeros siglos de su existencia no se llevaban muy bien con las hadas, los brujos, los vampiros, los hombres lobo, los subterráneos en general. El hecho de que los llamasen subterráneos pues ya da que pensar. Y en el caso de algunos, si consideraban que habían sido criminales, pues les despojaban de sus riquezas y a veces incluso mutilaban partes de su cuerpo como trofeos. Entonces, podría no ser nada, podría ser simplemente que tenían muy buena relación con un hada en concreto y que por eso escogieron sus alas como símbolo, o bien pudieron cortarle las alas a ese hada en concreto y las convirtieron en su símbolo. Un poco turbio pensar en cuál es la opción correcta. Los Fairchild son conocidos también porque algunas de sus parejas han dado lugar a grandes historias de amor y algunos matrimonios han sido también conocidos por su generosidad. Por ejemplo, la cónsul Charlotte Fairchild en su juventud dio asilo a 3 cazadores de sombras que no tenían hogar, ya fuese porque se habían quedado huérfanos o porque no podían estar con su familia en ese momento. Y bueno, esto es algo muy bonito, pero también es cierto que del mismo modo que hay parejas de la familia Fairchild muy afortunadas, hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la propia Charlotte, en los primeros años de su matrimonio, se pasó mucho tiempo agobiada y triste pensando que su esposo, Henry Branwell, no le quería, que simplemente se había casado con ella por cuestiones de conveniencia. Y el propio Henry pensaba lo mismo de Charlotte. Él estaba enamorado de ella, pero pensaba que ella simplemente se había casado con él para poder dirigir un instituto sin que le cuestionasen por ser mujer. Resulta que ambos estaban enamorados el uno del otro, pero no podían darse cuenta porque eran un poco idiotas. Un descendiente suyo, Granville Fairchild II, y su esposa Adele acogieron a un joven cazador de sombras llamado Valentine, su yerno, pensando que simplemente le hacían un favor a su familia política, cuando en realidad el tipo era un loco asesino que quemó la casa con ellos dentro. Así que si te casases con la familia Fairchild tendrías que pararte a pensar en si vas a ser de las familias afortunadas que crean una bonita historia o si vas a ser de los que mueren abrasados. Por último, un dato interesante sobre esta familia es que tienden a nombrar a sus hijos en honor a amigos de la familia o parientes que han fallecido, cosa que es bastante bonita. Además es chulo esto de pasar un nombre de generación en generación porque la persona que lo llevó por primera vez era muy importante para la familia.
Pero también es cierto que a veces le dan más importancia al hecho de pasar el nombre de generación en generación que al hecho de que el nombre sea bueno o malo, en el sentido de el niño o la niña a la que le pongas ese nombre va a tener que sufrirlo durante toda su vida. Y no es lo mismo llamarte, yo qué sé, Adele, Clary, Jocelyn, que llamarte Granville, Aloysius, Buford, Calida. Son nombres raros, no necesariamente feos, o sea, para gustos colores, pero son nombres raros, poco comunes hoy en día. O sea, te casas con alguien de esta familia y de golpe te dice que su tatara abuela se llamaba Hildegard y que deberías llamar a tu hija así. No sé, es una cosa un poco absurda, pero al mismo tiempo habría que tenerla en cuenta. Y bueno, estos son los Fairchild, son una familia bastante buena en general, o sea, al contrario que otras familias que tienen tan buena reputación como lados oscuros o siniestros que se pueden analizar. En el caso de los Fairchild son más bien cosas positivas y algunas que son anecdóticas, peculiares, un poco raras incluso, pero que no siempre tienen por qué ser malas, no están tampoco malditos que digamos. Pero bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. El próximo va a ser sobre los Blackthorn. Y si os ha gustado podéis darle a like, podéis suscribiros si no lo estáis y dejar en los comentarios qué os ha parecido, nuevas propuestas para nuevos vídeos de este estilo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!